Bienvenidos a esta formación de la FSL, que es de atracción externa, sí, es así, ¿verdad? Atracción externa. Y vamos a ver algo un poquito por ahí que bueno, que se ha estado revisando en todos lados y que creo que últimamente, con el transcurso de los meses que han estado pasando este año y sobre todo con la idea de dónde está Agua Viva actualmente, va tomando más relevancia, que al final de cuentas es el manejo de datos, pero más allá del manejo de datos, es aprender algunas buenas prácticas sobre el resguardo de los mismos datos. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente, ya sea su líder de grupo o su custodio de la región, de repente les preguntan datos y ustedes andan como locos tratando de recabar los datos de su conciencia o recabar datos de lo que ha pasado en los últimos meses y en muchas ocasiones no los tenemos y perdemos de vista algo muy importante. ¿Alguien sabe de aquí cuáles son los principales objetivos del servicio de atracción externa? Porque por ahí vamos a ir empezando y tratar de ir obteniendo como un poquito más de idea y noción. Entonces, ¿alguien sabe de qué va? Objetivos, ideas, nada es equivocado, digo, todos tienen ese servicio, entonces de alguna manera todos deben de tener una idea de qué chingados es lo que hacen, ¿no? Entonces, ideas, Pues, pues yo. dale, Belén, dale. Pues es tener el vínculo tanto con otras regiones, con otros grupos, que más los apoyos interregionales, gestionar todo lo que tenga que ver con apoyos interregionales y salidas a otros grupos o entradas. Mm, Creo que hasta ahorita es eso. Bueno, y pues el llevar a otros ponentes o traer a otros ponentes es estar llevando o trayendo recuperación para las personas de acuerdo a la necesidad también del grupo. Bueno, yo así lo veo. Ok, va, y entonces, ¿alguien más? ¿De los demás que están participando, que están aquí en la junta? ¿O nada más van a estar aquí fugándose de su junta de recuperación, ¿no? Dale. Yo, sí, pues lo que entiendo es que es la recaudación de información de mi grupo. Consiste en, pues, saber toda la logística de mi hacienda y si también en las otras regiones necesitamos, en apoyos, que vengan de otras regiones o que nosotros vayamos a otras regiones, es ver la logística de cómo llegan a esas regiones de apoyo y igual monitorear lo que es el vínculo que hay entre diferentes regiones. Ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, Miriam, José Luis, Así Irene. como lo entiendo. Gracias, Elvis. ¿Alguien más? ¿O ustedes no hacen el servicio? Miriam, José Luis, Irene, que por ahí ya creo que se fue. De los demás que no sabemos si están porque tienen la cámara apagada. No le pregunto a Noé porque Noé ya sé que es líder allá del recóndito grupo de Mahahual, pero pues ahí andamos. Los demás, ¿qué onda? ¿Qué hacen? ¿Por qué están como atracción externa? Buenas noches, soy Miriam. Bueno, yo por lo que he entendido de mi servicio en este tiempo que he estado, pues es prácticamente eso. Somos el enlace principal de nuestro grupo porque, bueno, tanto como con los ponentes, con la información, que traemos ponentes hasta hacia nuestro grupo para nuestra propia recuperación y, y tanto como las llegadas a la hacienda, la información de los escribientes. Bueno, eso se me hace un dato muy interesante porque creo que somos, bueno, no lo había visto de esta forma hasta ahorita, este, porque nos estaban explicando hace poco una compañera que había sido atracción externa anteriormente y me decía que éramos una parte importante de tanto de nuestro grupo como de la región. Y la verdad no la había entendido hasta hace poco porque pues
estamos como tenemos derecho a todo, o sea, a toda la logística de la hacienda y todo. Entonces sí es algo muy, muy padre. Bueno, es lo que yo le he entendido hasta el momento. Va acá, Miriam, por ahí vas. ¿Alguien más? Y ya vamos entrándole a decirles por qué es importante esto de lo que vamos a hablar. No importa si no tienes mucha idea de tu servicio, ¿eh? Te sirve igual para ir aclarando dudas y que vayamos orientando qué pex con el servicio de atracción externa. Dale, Denise. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Denise O y soy alcohólica de Apizaco R4. Yo considero que uno de los objetivos primordiales del servicio de atracción externa es la gestión de la información tanto de los grupos de manera interna como con las demás agrupaciones y por ende con la logística de la región y con otras regiones. Como bien decía Miriam, somos un enlace de manera interna con la región y de manera externa con las otras, y nuestra función está dentro y fuera del grupo. Porque resguardamos la información de nuestras agrupaciones, pero también tenemos información o acceso al de las otras agrupaciones y regiones. Somos el vínculo para también las personas que están buscando ayuda y no tienen, pues a lo mejor una idea de qué agrupación es la más cercana. Nosotros podemos generar ese vínculo en relación al paso 12. Además de que pues tenemos participación en la Junta de Hacienda y en la Junta de Gestión, tanto en los proyectos que se realizan eh, para el bienestar de la región y para el beneficio de las próximas haciendas o experiencias. Gracias. Bien, entonces, Denise, creo que justo lo que mencionaba ahorita Denise es bastante amplio, justo de las responsabilidades y más que nada de la importancia y la relevancia del servicio, porque muchas veces pareciera que el servicio de atracción externa se vuelve nada más manda a los ponentes a otro grupo y genérales un transporte y genera transporte de tu conciencia de la hacienda, pero si nos vamos cada vez más profundo, el servicio de atracción externa es un servicio crucial en la toma de decisiones de Agua Viva. Y no va a quedar solamente como las tomas de decisiones de una región, de una hacienda, sino de todo Agua Viva porque nosotros nos funcionan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, mis primeras interacciones con el servicio de atracción externa no fue directamente con el servicio, sino a través del comité de atracciones, que yo era atracción interna e interactuaba con muchas atracciones externas. Ahí yo empezaba a darme cuenta de cosas, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, ahorita ya no se hace porque esa responsabilidad pasó a managers, pero anteriormente el servicio de atracción externa llevaba un minuto a minuto de todo lo que pasaba en la hacienda, o sea, iba por todos los lugares y iba anotando en su tablita de tiempos a qué hora inició la cadena, a qué hora ya llegaron los escribientes, a qué hora llegó cada grupo, qué grupos salieron a qué hora y todo ese tipo de cosas. Pero yo una vez le preguntaba a una atracción y decía, oye, ¿y para qué chingados te sirve anotar todo eso? ¿O qué hacemos con esta información? Porque pues me decían después que realmente nadie las revisaba y a veces se las llegaban a pedir en la hacienda, pero de ahí en fuera ya no tenían nada más, o sea, ya no había otra interacción más que solamente guardar los datos en su hojita, irlos escribiendo y listo, ¿no? O sea, se acabó, no había nada más. Pero yo me ponía a pensar, o sea, creo que pudiéramos nosotros empezar a hacer algo que se le llama inteligencia con los datos. Algo que llevamos con esto es poder tener, de alguna manera, por ejemplo, ¿no? O sea, yo decía, si tuviéramos un histórico de 3 experiencias, de a qué hora inició la cadena inicial, a qué hora llegaron los grupos y demás, tú puedes empezar a ver algo que se le llaman en estadística y en este pedo de los datos, se le conoce como una tendencia de saber qué es lo que está pasando o incluso detectar problemas o inclusive detectar en qué momentos nosotros podríamos ahorrar tiempos o ver cuáles son los huecos en donde más tiempo estamos perdiendo en algunas experiencias. ¿No? Y esto, pues a lo mejor de repente pasará por nuestra mente así como de, pues, ¿para qué se los paso? Si de todos modos ellos no van a tener información, de todos modos no nos van a hacer caso, ¿no? Que es como el drama de muchos de nosotros como servidores, es que no me van a hacer caso, es que si yo les digo, de todos modos no les va a importar, no me van a escuchar.
Pero ahí, para tratar de ir erradicando ciertos prejuicios que de repente tenemos, el que empecemos a sufrir por este tipo de cosas es una falta de autoridad nuestra, no de que alguien nos escuche, es una falta de autoridad nuestra porque no tenemos los suficientes argumentos para poder llegar y debatir, porque de repente llegamos y estamos en una JH, una junta de gestión, y levantamos la mano para decir algo, ¿no? Que nosotros observamos y vimos que fue muy, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, todo se retrasó la experiencia 2 horas porque 3 grupos de la región no salieron a tiempo, ¿no? Y llegaron muy tarde al grupo. Entonces, nosotros, que diga a la hacienda, entonces desde ahí nosotros decimos, no, pues ya hay algo importante que decir, pero si de repente llegamos a la junta de hacienda y nada más levantamos la mano y pues es que yo noté que pues 3 grupos llegaron tarde y que pues empezamos la experiencia mal y todo mal argumentado, pues entonces a partir de ahí nosotros empezamos a perder realmente información importante y relevante de nosotros, ¿no? Y de nuestros grupos, ¿no? Sí, porque nada más llegamos a plantear un problema y a tratar de demandar cosas. Pero si nosotros llegáramos a estas reuniones o a estas juntas entendiendo datos y entendiendo qué es lo que está pasando, podríamos tener muchas cosas por decirle a la región, ¿no? Eh, Basado en todo esto, yo lo que quiero rescatar de todo el tema el tema se llama resguardo de la información, pero para mí es muy importante que entendamos, primero, por qué es importante, primero que nada, tener datos, tener información, ¿no? El segundo, que nosotros entendamos realmente cuáles son los mecanismos con los que actualmente contamos dentro de Aguaiba para poder resguardar la información, porque también ahí viene otra. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que nos pasan el servicio, pero nos pasan el servicio y no nos dan nada de información, nada de lo que la antigua atracción externa o el que estaba operando el servicio llevaba? Y una cosa, ni siquiera estaba estandarizado qué es lo que nosotros requeríamos de información porque pues solamente cada quien recaba información de lo que requiere. Pero ponle tú, si nos fuéramos así a minucias de la recolección de datos, tú podrías saber cuáles son tus ponentes que más te piden en otros grupos. Tú a lo mejor ahorita lo conoces por intuición, y por más o menos le calculas, pues yo creo que, pues no sé, ¿no? Ejemplo, vamos a poner, pues yo creo que a Luis M. de Cuerna lo piden muchísimo, ¿no? Y entonces, pues ya tenemos una idea, pero ¿será real la idea que tenemos o solamente son suposiciones? Porque pues a lo mejor piden o te escuchas mucho como el nombre de uno de tus ponentes que están saliendo demasiado, pero pues a lo mejor y la realidad es que hay ponentes que salen más y que incluso salen a otras regiones y que la atracción externa está totalmente desenterado, porque a pesar de que dicen, no, pues somos el vínculo con otra región, no tenemos realmente la claridad de cómo es la interacción inclusive entre otras atracciones, ¿no? Entre otros grupos, no hay una comunicación clara, a veces los ponentes hacen sus arreglos, por así decirlo, por fuera, terminan yendo a otros grupos y dices, güey, ¿qué pedo, no? Y no tenemos información de eso. Y eso empieza a generar algunos conflictos, porque de repente va a llegar el ponente y te va a decir, oye, pues fui a tal grupo, pero pues yo no sabía que estabas fuera y de repente terminamos aplicando a personas que no deberíamos aplicar porque están haciendo servicio en otros lados, pero pues eso no lo tenemos visto porque decimos, pues ya se escapa de lo que estoy haciendo. A lo que voy es, primero que nada, hay algo que se le llama ciclo de vida de los datos. No sé si esto lo has escuchado en algún momento, alguien te lo ha mencionado, Denise dice que sí, me gustaría escuchar la opinión de Denise y ver qué es lo que ha escuchado. Gracias. Bueno, yo lo he escuchado en cuestión de estadística. De estadística, el ciclo de los datos hay cierta vigencia para la información. En la cuestión del movimiento, por ejemplo, con las garantías de los militantes o de la conciencia, ya dependiendo cuánto tiempo tiene que no asisten a la agrupación, es como se va depurando la base de datos para la información del grupo, ¿no? Para, por ejemplo, considerar a una persona también como oreja y digo bebé y de repente ya oreja, cuántas orejas tiene, orejas lleva, ¿no? Ese tipo de información también tiene una vigencia. Entonces, es depuración de la información. Ok, vale.
¿Alguien más ha escuchado este tema de ciclo de vida de los datos o realmente incluso sabían que existía un ciclo de vida de datos o tenían idea de que estas madres raras existían? ¿A alguien le suena? Dice Belém que no. Digo, creo que no están obligados a saberlo, no están obligados a que sean cosas que ustedes digan, ah, no mames, pues esto lo tenía que yo saber para mi servicio. No, pero sí nos funciona en cuestiones de poder ir entendiendo algunas cuestiones más a profundidad de nuestro servicio, ¿no? Eh, un poquito de historia para que digan, ¿no? Que no los estoy choreando. Yo también, parte de a lo que yo me dedico profesionalmente fuera de esto es analizar datos de empresas y todo el pedo. Y aparte de hacer estrategias de recaudación de datos y algunas otras cosas para justo algo muy importante, que es la toma de decisiones y poder saber qué está fallando o qué está sucediendo en algunas empresas o en algunos procesos. En este caso, por ejemplo, les quiero explicar ahorita un poquito, a grandes rasgos, lo que se le llama el ciclo de vida de los datos. ¿Qué es esto? ¿No? Lo podemos poner a grandes rasgos en 4 fases. La primera fase prácticamente es esta que está aquí, que se llama, que se le conoce como captura, ¿no? Que prácticamente es en donde nosotros estamos de alguna forma capturando todos los datos que estamos recolectando de nuestra región, ¿no? Aquí a lo mejor tendremos datos que tendremos que ver, como por ejemplo tema de escribientes, tema de, no lo sé, servidores, tema de militancia, ¿no? Ahorita lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver, pero prácticamente es parte de lo que quiero que empecemos a observar, ¿no? O sea, nosotros tenemos una calidad de información o partimos de una calidad de información basado en qué es lo que capturamos. Nosotros, antes de capturar datos, lo que tenemos que pensar, o más bien, eh, previo a capturar todos los datos, nosotros no tenemos que preguntarnos, o sea, no es algo que tendríamos que preguntarnos, es qué tenemos que buscar ni nada, porque si no nosotros estaríamos sesgando toda la información que estamos recabando. En cuestiones de captura y generación de datos, la calidad de datos, tenemos que ver cuáles son los datos que podemos recabar, porque aquí tenemos muchísimas cosas que recabar, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, nosotros aquí hasta podemos llegar a tener este tema de, por ejemplo, ¿no? Un promedio de asistencia en la hacienda, ¿no? Y con esto podríamos tener muchas cosas para poder saber inclusive el apoyo que requerimos. Porque, por ejemplo, ustedes tienen a ciencia cierta cuántos padrinos de primer inventario hay activos actualmente en su región. Es un dato que conocen, que lo tienen así, pueden decir, ah, pues hay tantos. ¿Alguno lo tiene? ¿Alguno lo sabe? Puede que el MC o los de región 1 sí, por el tema que están llevando, o puede que no. Pero alguno lo tiene, sabe No, así con certeza y co- dice, co- todos estos son mis padrinos. yo. Como tal, no tenemos todavía ese dato así preciso, pero sí se contemplan cada mes cierta cantidad. En este caso, tomamos 120 padrinos cada mes, tenemos contemplados que asisten a la hacienda con este tema de los datos. Ok, pero de su región o de otras regiones. Solo de R1. Ok. Y si yo te preguntara, ¿de dónde sale ese dato? ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? ¿De dónde sale? Sí, bueno, así como tal, ¿no? Porque pues el proyecto lo lleva otra persona, pero pues es de todo lo que vamos nosotros capturando justo en el registro, las personas que se van registrando, en base a eso, los que quedaron registrados es lo que vota la información de las asistencias a la hacienda. Ok, ok. Y por ejemplo, bueno, esa es una cuestión, ¿no? O sea, ahorita vamos a ir entrando más. Pero esta parte de capturar datos, nosotros, ¿dónde podemos observar algunos puntos en donde atracción externa puede recabar datos sin ningún tipo de pedos? O sea, piensen ustedes cuáles son los puntos de entrada de sus datos que tienen actualmente o que podrían tener actualmente, ¿no? Si nos vamos a grandes rasgos, podríamos decir, ah, pues puede ser la hacienda principalmente, que es todo el registro de la hacienda, pero también puede ser parte del grupo, puede ser la parte de los eventos, puede ser la parte de las salidas a otros grupos o otras regiones,
puede ser la parte de los apoyos interregionales, que al final de cuentas se vuelve redundante si lo vemos a grandes rasgos, con lo que es Hacienda, ¿no? Pero al final de cuentas nos da información. Ustedes, a grandes rasgos, tenemos estos pequeños puntos de acceso, ¿no? Que son eh, la Hacienda, tu grupo, los eventos y algunas otras cosas que podemos empezar a observar que aquí podemos capturar datos. Ahora, ¿se trata nada más capturar por capturar información? O sea, ¿te es útil capturar todo lo que venga? Por ejemplo, que una persona llegue y digo, ya la conoces, ¿no? Hay personas que están en el grupo y ya llevan años estando en el grupo y de repente llegan a un registro a su grupo, a la hacienda, y las preguntas son las mismas. ¿Cómo te llamas? ¿De qué grupo vienes? ¿Cuál es tu estigma? ¿Quién es tu padrino? ¿Cuántas orejeadas llevas? ¿Cuántos apadrinamientos llevas? ¿Qué inventario orejeas? ¿Qué inventario apadrinas? Y siempre son las mismas, siempre es la misma información, ¿no? Siempre son las mismas preguntas. A lo mejor poco a poco la idea es que nosotros capturemos solamente las cosas que tenemos que capturar en ciertos momentos, porque anteriormente o conforme muchas regiones aún lo hacen, siempre que alguien llega a un registro, se le pide toda esta información. ¿Están de acuerdo? ¿Les pasa? ¿Creen o ustedes se han cuestionado realmente para qué chingados capturamos tantas veces la misma información? O si incluso es importante hacerlo de esta manera. Porque hasta mi idea es esta. Yo en algún momento lo pensaba, dije, güey, no mames, somos alcohólicos y no tenemos certeza que la información que nos están dando nuestros militantes sea certera. Porque cualquiera te podría llegar y te podría decir, ¿sabes qué, güey? Yo ya tengo 5 orejeadas del inventario de tercera, güey. Y tú no lo conocerías, ¿no? O cualquiera podría llegar y decirte, oye, yo ya tengo tercer inventario y pues a lo mejor tú cuando lo desconoces, pues no tendrías con qué asegurar que la información que esa persona te está dando es correcta. ¿Sí me explico? Y es ahí donde capturar datos no solamente es recibe todo lo que te dan, es incluso poder poner filtros, poder generar data de una manera cada vez más estratégica. ¿Sí me explico? Ahí sí me siguen ahí la idea. Y si les va dando idea de cómo va su servicio aún evolucionando todavía más. ¿Quieres comentar algo, Angelina? Sí, de hecho yo tengo un proyecto que me encargó nuestro custodio de la región. Y sí, la verdad, estoy tratando de visualizar qué información es la que debo de poner. Y hasta la hora ya estábamos platicando en el grupo de saber quiénes son los padrinos, porque hay padrinos en la hacienda que pueden apadrinar, porque luego también hay militantes en el grupo que son padrinos, pero no pueden apadrinar porque no van a las haciendas. Entonces es una serie de información que tenemos que estar actualizando constantemente y la verdad, sí me ha costado trabajo estar definiendo cómo hacer mi base de datos. Tengo ya una base de datos básica en la cual ya estoy tratando de subir la información, pero sí efectivamente es qué es lo que debo de subir y qué es lo que no debo de atender, ¿no? Porque sí es mucha información y otro tema es también cuando estamos en la hacienda es que llega el padrino que está coordinando segundas y me dice, dime quiénes son los padrinos de segunda. Y la verdad no tengo la menor idea y en eso estoy trabajando, pero sí cuesta trabajo saber qué es la información que debo de integrar. Va. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que a nosotros nos pide, por así decirlo, la región y no la tenemos, ¿no? No la tenemos porque al final de cuentas, una, eh, nunca antes se había prestado como tanta la necesidad de manejar tanta información. Y si te pones a pensar, o sea, estamos hablando de que en Agua Viva, como un todo, estamos hablando, puta, tenemos hasta 3 experiencias al mismo tiempo ocurriendo en el mes y no tenemos información certera de todo lo que está pasando, ¿no? Y te lo digo desde la Junta de Servicios Generales, de repente no tenemos tanta certeza de qué es lo que está pasando porque no tenemos certeza bien de qué todavía qué datos estamos necesitando y hay muchas cosas que están por ahí.
Ahorita vamos a ir entrando un poquito más profundo a esto que mencionaba Angelina sobre el tema de qué datos recabar, ¿no? Porque precisamente seguimos el ciclo de vida. La siguiente parte o la siguiente fase que a nosotros nos funciona es el tema del análisis. Primero, ¿qué necesitamos sacar de los datos? ¿Qué información nos sería relevante o sería importante para nosotros sacar de la información que vamos a sacar, ¿no? O sea, ya tenemos información, ya capturamos a las personas que llegaron a la hacienda. No me importa si estoy ahorita duplicando información, si estoy teniendo algunas otras cosas, si me están dando doble información del apadrinamiento que tienen las personas. Ahorita a lo mejor no me importa, ¿no? Pero de alguna forma sí empezamos a tener qué es lo que buscamos tener, ¿no? Ah, pues ya hay requerimientos de los coordinadores de los seguimientos, ¿no? Necesitamos saber qué inventarios apadrinan qué personas, ¿no? O qué personas apadrinan qué inventario. Necesitamos saber qué personas orejean. Necesitamos saber de esas personas que apadrinan y orejean, cuáles están en la hacienda y cuáles están en posibilidades de estar apadrinando u orejeando el inventario. O inclusive, cuáles de esas personas que apadrinan o orejean el inventario están escribiendo en ese momento, ¿no? Porque ha pasado que en algunas experiencias tienes que buscar algún tipo de información y vas y preguntas a los coordinadores, oye, ¿cuántos de tus escribientes se apadrinan primer inventario, no? Y a lo mejor el coordinador en ese momento ni siquiera ha sacado la información, pero pues es una información que ya nosotros tendríamos porque sabríamos desde qué momento la persona está asistiendo a la hacienda o está buscando estar dentro de la hacienda, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos ahí y hay otra cuestión en cuestiones del análisis que es buscar cuáles son los objetivos que estamos buscando a través de este pedo de poder nosotros capturar esta información, ¿no? Primero, objetivo, poder agilizar la toma de decisiones. Segundo objetivo, poder saber qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que estamos buscando a través de los apadrinamientos o el funcionamiento de la hacienda o muchas cosas, ¿no? Y hasta ahí podemos ir entendiendo un poquito la idea de hacia dónde nos llevan los datos. Pero está la otra parte, ¿no? Que para mí igual también se vuelve, pues de alguna manera esencial, se vuelve de idea, que es la parte de diseñar. Porque una cosa es que tú llegues a la junta de gestión y les presentes toda una, ¿cómo se llama? Una serie de tablas y de ideas y que les digas, mira, esta es la información, porque fuck, a mí me tocaba en muchas ocasiones ir y buscar, por ejemplo, ¿no? Personas de, oye, pues es que necesitamos almacenar información, ¿no? Pero pues necesitamos información. Por ejemplo, les voy a mostrar ahorita un Excel que por ahí tengo de algún tipo de información, pero pues imagínate llegar y presentarles esta información así a las personas en una junta de Hacienda, ¿no? Muy probablemente no te van a entender y muy probablemente se van a perder cuando lleguen aquí, ¿no? Y van a decir, no manches, esto ya que no sé qué me estás diciendo, yo no entiendo por qué estas no tienen ni siquiera información, no sé qué está pasando, ¿no? Y por ahí podemos empezar a generar un chingo de ideas donde empezamos a perdernos, ¿no? Imagínate si te vas a situaciones de ver cuántos grupos existen en la región, ¿no? Ver cómo van de algunos otros temas, o sea, muchas cosas que por ahí podemos estar solamente almacenando sin tener una noción. Y parte de todo esto es empezar a ver qué es lo que buscamos en cuestiones de diseño. ¿Cómo vamos a presentarle la información a las demás? Porque una cosa es solamente poder recabar información, guardarla, tenerla ahí en un Excel, en un Drive o en algo y tener a lo mejor incluso baja confiabilidad, ¿no? Porque de repente pasa que alguien presta su Drive y alguien manda un drive de su cuenta personal de Google y ya ahí se almacena todo, pero ups, ¿qué crees, no? Y te voy a mostrar, por ejemplo, yo tengo en mi drive, tengo algunas cosas que yo decía, esta carpeta de atracciones es de hace mucho tiempo y tengo información que si yo me voy a revisarla, es información que está activa desde el 3 de junio del 2021, fue la primera vez, se creó en mayo del 2021. Aquí había información, de repente ya no tenían información, ¿no? Hay otros datos que no están y hay carpetas que ya no existen, ¿no? Como esta del aniversario que en algún momento se creó, ya no existe. Teníamos otra carpeta ahí de atracciones, o sea, cosas que se van perdiendo porque de repente alguien, por ejemplo, ¿no? Yo soy propietario de esta carpeta de atracción interna de mi región donde aquí hay un chingo de cosas que son, ¿cómo se llama? Son importantes, ¿no? Y son bastante relevantes actualmente aún para la región.
Imagínate que yo de repente diga, "Ah, ¿sabes qué? Yo ya me enojé con la región a la chingada y le quito a todos el permiso para poder ver lo que está aquí adentro". Pues entonces ahí ya empieza a generar conflictos y problemas, ¿no? Y eso es algo que de repente podemos empezar a caer, ¿no? Actualmente ya se está trabajando para que los grupos puedan empezar a adquirir lo que son cuentas de correo con el @aguaviva.mx, pero que ya tengan designadas a los servicios y que no le pertenezcan a una persona, sino que le pertenezcan al grupo para que este tipo de cosas ya no pasen, ¿no? Y que no sea como de, ay, es que me quitaron el acceso al archivo y que no sé qué. Bueno, pues es que vamos a empezar a generar política, cuál sería un buen uso. Y justo para eso, yo también quiero empezar a entrar en este tema, ¿no? Ahorita, antes de avanzar con el tema del diseño como tal y de mostrarte bien cómo poder mostrar información y que no sea solamente este tipo de tablas, quiero mostrarte algunas buenas prácticas en cuestiones de cómo compartir información, ¿no? Primero que nada, si tú lo vas a hacer dentro de tu Google Drive personal, yo te diría, güey, créate una carpeta, no te cuesta nada, una carpeta que sea directamente de Agua Viva y ya dentro gestiona todo lo que quieras, ¿no? Digo, aquí yo tengo varias cosas que están acá, algunas regadas, algunas cosas que ya no funcionan del todo porque ya se pasaron a otras cosas, ¿no? Cosas que se hicieron durante la pandemia y demás, pero que pues al final de cuentas siguen siendo funcionales, ¿no? Entonces, nosotros a partir de aquí adentro ya de tu carpeta, empieza a revisar cuáles son los permisos para compartir. Aquí arriba, en la parte de los usuarios que aquí se le das clic en el iconito de compartida, te van a salir quiénes son los que tienen acceso actualmente al archivo, ¿no? Si tú quieres que cualquiera al que le pasen el link lo vea, tú vas a tener que poner aquí, ¿no? O sea, normalmente aparece así como restringido, pero si tú aquí le cambias a que cualquiera que tenga el vínculo o el link lo pueda ver, cuando dice el rol de lector, es que puede ver todos los archivos que están aquí en la carpeta. Los pueden ver y los pueden descargar en su máquina y sin problema. Cuando es comentarista, es que pueden entrar a los archivos y dejar algún comentario. La única diferencia con el rol anterior es que pueden dejarte comentarios ahí, pero aún así no pueden editar. Pero ya cuando entra en esta parte de editor, es que pueden mover todo lo que está, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo una persona que este chavo es de región 7 y que me estuvo ayudando en organizar algunas cosas y pues dije, ah, pues vamos a dejarle los permisos de editor y entonces él puede entrar a mis carpetas, mover, deshacer y todo el tema, ¿no? Pero por ahí dirías, oye, ¿y qué hago si de repente alguien llega y digámoslo, ¿no? Vamos a un archivo de la Junta de Gestión, ¿no? Ah, vamos a ver el pedo del seguimiento que hubo del COVID y que de repente alguien llegara aquí y ¡pum! Que borra un registro de esto. ¿No? Y que a lo mejor dices, güey, esto sería importante para mí, tenerlo interesante para poder ver qué está pasando, ¿no? Ah, pues nosotros podríamos irnos como propietarios del archivo, ir a esta parte de archivo y hay una parte espérame, sí, es en archivo y en historial de versiones y puedes ver el historial de todas las versiones, que esto lo que te da son todos los cambios que se hicieron en tus archivos, desde el primer cambio que fue cuando se creó el archivo hasta el último cambio que es la versión actual que existe, pero tú puedes ir viendo, ah, mira, aquí este cabrón hizo varias modificaciones al archivo y aquí se ven las modificaciones, aquí se ve como, aquí te aparecen, si te ves, das cuenta, te dan marcado, ah, pues está marcado por esto, está marcado en este otro lugar aquí, aparece que este está marcado. O sea, te va diciendo cuáles son los cambios. Y algo magnífico de esto es que tú puedes seleccionar cuál es la versión que quisieras tener. Que digas, ah, esta es la final que tengo porque alguien llegó y borró mi información y no tenía que borrarla. Y puedes restablecer la versión. Y puedes acomodar el archivo a como estaba en su momento. Entonces, tener la información en este tipo de cosas te da mucho control en cuestiones de qué es lo que podemos ir generando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, queremos entrar al tema del calendario, ¿no? Que esto era un calendario que llevábamos nosotros en pandemia igual. También te puedes tú ir y ver cuáles son todas las modificaciones que se hicieron, ¿no? Y te va a ir dando, ah, mira, el 7 de agosto entraron a modificar el archivo. ¿Y dónde lo modificaron? Ah, creo que fue en esta parte de la prueba. Se hizo todo un nuevo calendario, pero ¿por qué hicieron esa modificación, no? Y tú te puedes ir a restaurar cosas, ¿no? Y aquí te va a aparecer todo el detalle de qué cosa por cosa que fueron moviendo. Y si tú lo compartes con personas en específico, con cuentas, te van a aparecer quién hizo el cambio. Y entonces tú puedes decir, ah, mira, aquí Jazmín vino a hacer un cambio
aquí en el tema de calendarios de Hub seguramente, o por ahí en alguno de los calendarios que por ahí teníamos, hizo un cambio, ¿no? Y te puedes decir, ah, ¿qué pasó, no? Que aquí, y pues yo lo que quiero hacer es que a lo mejor se borre todo lo que había tenido aquí, de que teníamos una hoja de pruebas, y quiero restablecer esta versión, la restableces, y pum, directamente en el archivo original se borra la hoja o se borra lo que hayan creado que no estuviera en esa versión y se queda. Pero también tú vas a tener siempre acceso a esas versiones que estuvieron en algún momento, porque te crea una versión nueva y entonces tú puedes regresar incluso a la versión que acabas de borrar. Entonces, esto te da mucha ayuda y es una cosa muy importante que muchos de nosotros de repente ni siquiera tenemos idea de que esto existía para poder restaurar datos, ¿no? Entonces, una parte muy importante de resguardar tus datos es que no se maneje todo en tu máquina o en un archivo local de tu máquina, sino que trates de manejarlo siempre en un archivo ya en lo que le llamamos la nube, que es todo este tema de Google Drive, que podamos manejar cosas así, y que si a lo mejor si lo manejas en tu máquina, porque estás más acostumbrado, que siempre subas una versión a Google Drive para poder, primero, tener acceso siempre en cualquier lugar a la información, y la otra para que la puedas compartir o la puedas tener en cualquier momento, porque justo ahora sí ya, bueno, primero que nada de esto de lo que les hablaba de cómo resguardar esta información. ¿Tienen dudas? ¿Lo sabían? ¿Quisieran indagar más en algo de esto? Es pregunta, ¿eh? Si no, yo me sigo de largo. Sí, yo sí lo tengo así en un Drive, sí en un personal y sí abrí una carpeta como tú la tienes. No tengo mucha información, tengo poquito como atracción externa, pero sí he generado así la información. ¿Los demás qué onda? ¿Qué hacen con su información? ¿La tienen en un cuadernito y ahí les funciona? Está chido. O incluso se les complica utilizar la computadora y por eso de repente puede llegar a ser ¿cómo se llama? Una restricción de por qué no lo usamos así. ¿A alguien le pasa? Hola, buenas noches, soy Josefina, soy alcohólica. Realmente, yo entré, yo soy atracción interna, pero entré porque no sé manejar muchos datos y ahorita que estabas diciendo esta información de ver el historial de de las versiones me brinca porque yo cuando ingresan al virtual les hacemos una encuesta. Entonces, en esa encuesta yo tengo que saber de dónde es, por qué quiere entrar al grupo, cosas de ese tipo. Pero la versión que a mí me mandaron no trae las anteriores. Entonces, a mí sí me gustaría saber quiénes, qué es lo que había anteriormente, eh, quiénes están vigentes de esos y ver si en un momento dado me conviene no tener, acumular tanto y sacar los que ya no están dentro de de esta base de datos que tengo. Eh, y a lo mejor, como vamos a tener elecciones, a la persona que llegue a la siguiente parte, le podría funcionar el hecho de que tenga la información también y, y actualizar esta parte de datos, porque de nada me sirve tener a mucha gente si de esos 100 o 200 personas que tengo, realmente en vigencia tengo 50, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí sería mi duda, o sea, ¿qué tanto me conviene a mí quitar toda esa información de compañeros que a lo mejor ya ni siquiera están en el grupo? Eh, y si en un momento dado, me conviene restaurar esta información de antes de cuando yo tomé el servicio. Va. Gracias. Te contesto con bueno, un hecho que es actualmente, ¿no? Eh, Actualmente en el mundo de la computación, en cuestiones de almacenamiento y todo ese pedo, el que tú almacenes información es muy barato.
O sea, es muy barato en términos de que puede ser incluso gratis, ¿no? O sea, para muchos de nosotros el manejar cosas de nuestras regiones a través de Excel es gratis y no tienes un límite de cuánta información puedes manejar ahí. Simplemente en algún momento a lo mejor la hoja de cálculo se va a hacer lenta, pero como tal no tienes un límite de cuánta información almacenar. Entonces, si la parte de, oye, sigo dejando los datos de las personas, yo te diría, déjalos y simplemente hay algo que es hacer que ciertos registros o cierta información precisamente empiecen a ser inactivos, ¿no? O sea, que ya para ti ya no son activos, pero pues está la información. ¿Qué tal si algún día regresa? A lo mejor en lugar de volver a pedir su información, simplemente pasa a estar activo y a lo mejor tiene otra razón del por qué tiene de nuevo la información, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Pero ahí es justo en donde entramos en la parte del diseño, ¿no? De qué es lo que vamos a utilizar realmente de todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, y que a lo mejor poco a poco va avanzando todo el tema de cómo ir recabando datos, cómo ir recabando información e incluso cómo se va ligando. Porque si tú te das cuenta, la información que nosotros de repente manejábamos era muy aislada y no teníamos información muy bien claro de cómo se ligaba el tema de asistir a juntas, de estar en tu recuperación, de asistir a tu hacienda. Pero en Aguaviva tenemos mucha política. ¿Y qué me refiero con política? Tenemos cosas del por qué definimos de repente cuando un padrino puede apadrinar o no en la hacienda. Cuando una persona se considera militante, exmilitante, o cuando se considera conciencia, o cuando es un servidor, tiene ciertas cosas, o cuando se quiere parar a un servicio, necesita pasar por ciertas situaciones o por ciertas, ¿cómo llamarlo? Por ciertos filtros, como de haber estado en su grupo, ser parte del grupo por lo menos desde hace 3, 4 meses, o tener algunas situaciones que si nos centramos a la letra, pues muchas cosas de repente cuando son las plenarias selectivas puede que de repente se nos pasen, pero porque no tenemos mucha noción de cuál es la información y no puedes negarle la participación a alguien si tú no estás seguro que esa persona va o no va a su grupo, sino que solamente hablamos de suposiciones y pues si empezamos a hablar de suposiciones, entonces pues todo estaría súper mal, ¿no? Entonces, basado en esto, por ejemplo, ya es donde entraríamos a la parte de lo que se le llama la implementación de los datos, ¿no? Que a lo mejor entramos de alguna manera a lo que son pruebas y mantenimiento, que tienen que ver más que nada con que nosotros nunca vamos a tener nuestros datos totalmente estáticos o totalmente sin nada que ver, sino que nuestros datos se van a estar moviendo y van a estar teniendo interacciones cada vez más fuertes con todo lo que hacemos. ¿Esto a qué va? Que nosotros podemos, por ejemplo, ¿no? En algún momento recabar ciertos datos y después darnos cuenta que no nos servían y que necesitamos recabar más datos, ¿no? Eso no quiere decir que lo que ya hicimos en un momento ya no nos funciona, sino que tenemos que ir creciendo cada vez a más para que podamos llegar a tener cosas cada vez más completas, ¿no? Por ejemplo, este es un tema de escribientes que yo manejaba hace tiempo con la región uno, ¿no? Y que a grandes rasgos, pues te da información bastante sencilla de los grupos y cuál es su cantidad de escribientes que llevan en ese momento. Y estamos hablando de, estos son datos, si no mal recuerdo, de lo que es todo el año pasado y antepasado, ¿no? Porque ya actualmente ahorita lo llevan en otra plataforma, pero es prácticamente esto, ¿no? Ah, pues el antepasado llegaron a 1549 escribientes en todos los años, ¿no? Y tuvieron en total 2044 entrevistas con 495 deserciones. Y aquí empiezan a aparecer, ¿no? Ah, pues mira, Zaragoza llevó tantos, ¿no? Y estos son datos que son a grandes rasgos un estado de cómo es que cada ciertos meses empezaron a llevar información, empezaron a llevar datos, perdón, empezaron a llevar escribientes. Y esto, nosotros, para la toma de decisiones, empieza a ser importante. Digo, hay grupos que nosotros consideramos en la región, ¿no? Como Zaragoza y Sur y Satélite, sabemos que son grupos grandes, pero podemos empezar a ver, ah, mira, Cuernavaca está repuntando y está avanzando a ser un grupo grande, ¿no? Coapa también va por ahí y empieza a tener ciertas tendencias, ¿no? Y esto lo podemos ver en esta parte, ¿no? Que tenemos más que nada informaciones a lo mejor por grupo, ¿no? Que podemos empezar a tener cada vez más detalle, más información. Ah, mira, tienes promedios de asistencias a tu grupo de tanto,
tienes estos servidores, estos dos nuevos, fueron 6 bajas en todo tu periodo, activos tienes tanto, ¿no? Esta es la tendencia de cómo van, entonces esto quiere decir, esto es lo que yo les hablaba hace rato, ¿no? Si nosotros empezamos a guardar información, podemos ir obteniendo información de, oye, ¿hacia dónde va el crecimiento de nuestro grupo? Y empezar a anteponernos algunas cosas, ¿no? Porque si nos vamos escribiendo, es puta, ¿no? ¿Desde dónde se vio que empezaba a bajar? Desde lo que es el mes de julio. Desde julio empezamos a ver que los escribientes empezaban a bajar y algo estaba pasando. Y aquí podemos empezar a tomar decisiones para ir incrementando algunas cosas y algunas otras gráficas que a lo mejor tú cuando tú ves nada más esta gráfica o esta otra gráfica que las vemos nada más de una manera como aislada, de alguna forma lo que podemos empezar a hacer es sesgar un poco la información. Pero si tú ves todas las gráficas en una sola información o en un solo de una sola manera, puedes ver el estado general de un grupo, puedes ver el estado de cómo van, por ejemplo, los servidores en las regiones y cosas por el estilo, que actualmente pues no existe todavía una cultura de almacenar todos estos datos porque a veces decimos, puta, güey, es muy cansado, es muy repetitivo, podemos tener mucha información, pero al final de cuentas, el primer punto es, güey, tenemos que capturar datos porque ya lo hacemos. El tema es cómo lo resguardamos, el tema es cómo vamos a hacer que todo esto siga siendo utilizable para los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita mandaba José Luis, dice, yo tengo mis archivos de Excel en una computadora. Bueno, pero, y esa información, por ejemplo, que es José Luis de Sur, ¿verdad? Eh, podríamos, de alguna manera, esa información de un grupo le podría facilitar o le podría dar información a otro grupo como Cuernavaca o a algún grupo de región 4. ¿Tú crees que esa información podría ser relevante para otro grupo? Es pregunta para todos. La verdad no sé. Yo tampoco sabría. No, ¿No no. sabrías? No. Ok, vamos a poner un ejemplo. El grupo virtual acaba de mencionar ahorita una casuística, ¿no? Tiene un problema. Y si nos vamos más a grandes rasgos, el grupo virtual tiene un problema de no, no, no tiene suficientes padrinos para poderle dar seguimiento a las personas que están en el virtual. Hay personas que están en otros países que no tienen seguimiento porque las cuestiones horarias están complicadas, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en estos datos de repente pudiéramos ver, ¿sabes qué? Grupo Sur, yo como grupo virtual o como grupo de Cuernavaca o como grupo de Apizaco de región 4 puedo entrar y ver, Grupo Sur a grandes rasgos tiene 50 padrinos, ¿no? Y de estos padrinos tiene, ponle tú 10 padrinos de seguimientos que apadrinan hasta décimo de segunda o hasta tercer inventario. Y sabes qué, en nuestro grupo está haciendo falta o hay una escasez de padrinos. Entonces ya puedo saber yo con quién dirigirme directamente y preguntarle, oye, por ejemplo, ¿no? Angelina, que si no me recuerdas de región 4 va y le pregunta a José Luis, oye, José Luis, ¿cuáles son tus padrinos de tercer inventario? Vi que tienes 10. De esos 10 vi que 5 están activos. ¿Me puedes pasar el contacto de esos 5? Porque mi conciencia necesita apadrinarse o necesitamos juntas de seguimiento y pues vamos a poder contactar con ellos. Quisiéramos ver esto, ¿no? En lugar de ir y preguntar a todas las regiones como, oiga, ¿quién me puede mandar un padrino de tercer inventario, ¿no? Para una junta de seguimiento. Sí, sí, sí me voy explicando cómo los datos de un grupo le pueden funcionar a algunos otros o inclusive, hace rato le preguntaba a Belén, ¿no? O como comentaba Belén, ¿sabemos cuántos padrinos de primer inventario tenemos en nuestras haciendas para cubrir las necesidades que tenemos? Por ejemplo, región 4 ¿sabe cuántos padrinos de primer inventario activos hay? Región 7 ¿sabes cuántos padrinos tienes? Región 8 Oscar. Hola, Bonnie, buenas noches. Oye, aquí en región 7 lo manejamos un poquito diferente, pero sí tienes
un chingo de razón. En esa parte sí sabemos cuántos padrinos más o menos tenemos en la región de primer inventario, pero yo no tengo idea de cuántos hay de seguimiento. Por ejemplo, personas ya de décimo de segunda para arriba. O sea, yo no manejo esa información. Aquí lo maneja, viene siendo la de inventarios. Ella maneja esa parte, la atracción externa, y siempre he tenido la idea de que nosotros podríamos manejar esa información, en la cual pues no, como quien dice, no nos hacen caso, o no se nos ha dado, no se nos ha delegado esa responsabilidad, ya que aquí en R7 pues el servicio de atracción externa, la verdad, ha sido muy deficiente. Creo que es el segundo año en el que estamos haciendo algo como, o se le está dando forma al servicio de atracción externa, pero sí nos hace bastante falta esta información. Está, neta que está chingoncísimo porque es algo que estamos generando ahorita, más que nada el poder saber con quién dirigirnos cuando ocupamos, como dices tú, padrinos de tercer inventario o de otro tipo de inventarios, como la del niño y inventarios nuevos que están saliendo, todo eso, o sea, aquí no los tenemos. Vale. Y pregunta, y es para todos, porque muchos servicios manejan información. Digo, atracción externa no es el único servicio que maneja información. Por ejemplo, el PPI también maneja su propia información, Manager maneja su propia información, pero ¿tiene sentido que todos recaben la misma información? ¿Tiene sentido que todos vayamos y hagamos, que recabamos el nombre de los escribientes y almacenemos todos el mismo nombre de los escribientes? O sea, ¿tiene sentido para ustedes que más de un servicio recabe la misma información en diferentes puntos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No Para sabían que mí pasaba no eso? tiene sentido, para mí no tiene sentido, pero ah, creo que al final sí es una buena data para comprobar, ¿no? O sea, como para ver si la información que tenemos es correcta, Y si algo ninguna así. de las dos informaciones es correcta, ya nos chingamos. Es más, cómo podríamos asegurar que la información es correcta? O sea, porque te voy a decir algo, si nos vamos a cuestiones de sistemas en todo el mundo, ¿cuál crees que es la capa menos confiable de los sistemas? Y coloquialmente, en el mundo de la computación y todo este pedo, decimos que el problema es de capa 8 porque el problema está entre el teclado y la silla. ¿Sí le suena eso? De que el problema está entre el teclado y la silla. ¿Quién es el que está entre el teclado y la silla? Tú. Pollo. Tú, Bonnie. Pues tú no, yo. Yo, ¿no? Echenle la culpa al Boni. Bonnie es el culpable de todo. Todo, siempre. Pues al final de cuentas, o sea, a lo que vamos de esto es, siempre los eslabones más débiles de todos los sistemas van a ser siempre que exista una interacción humana. Siempre que tengamos que depender de que alguien dé la información de una manera correcta. Porque pasa algo, ¿no? Ahorita cuando yo les preguntaba, ¿cuántos padrinos hay en sus regiones y qué es padrinos de seguimiento? Ah, pues tengo una idea de que más o menos esto, ¿no? O entre esto y esto. De hecho, es más, siempre que le preguntas a alguien en cualquier lugar, incluso en sus entrevistas para seguimiento, le dices, cuántas veces en promedio vas al grupo? Dos y tres, entre dos y tres, entre tres y cuatro. O sea, nunca dan un número certero. Nunca damos un número que digamos, es esto, porque no tenemos certeza de lo que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? De repente, ya estás en la hacienda, y digo, yo he estado en algunas juntas de hacienda de región 1 durante las experiencias, y veo cómo cagan a las atracciones por los datos, y le dices, pero ¿cuántos padrinos van a llegar? Es que dijeron que entre estos y estos, pero ¿cuántos es certero? ¿Con cuántas personas vamos a contar para el sábado en la tarde? Es que entre estos y estos, y un promedio de tantas personas, ¿no? Pero pues no tenemos certeza porque no tenemos
realmente como una comunicación clara y porque nadie, o sea, vayamos a ponernos en esta parte, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros adictos vanidosos preferimos decir un número entre 2 y 3 para que no piensen que es 2 y que piensen más bien que es 3? Porque ni para mentir somos buenos, hijos de la chingada, que preferimos decir entre estos y estos, padrino, ¿no? ¿Cuántos padrinos de tu grupo van a ir? Pues de 3 a 5, ¿no? Ahí le echamos, ¿no? Las ganitas para que vayan de 3 a 5 padrinos, pero no nos comprometemos ni siquiera incluso con manejar bien la información. Y es desde nuestra propia vanidad, o sea, si nos vamos a un punto es desde nuestra propia vanidad. Y otra parte es incluso desde la envidia de poder decir realmente cuántas personas existen, porque hay servicios que son celosos con su información y prefieren no compartirla y esperar a que los demás se metan en pedos, porque es como de, pues yo ya recabé mis datos, pero ¿por qué Atracción Interna no tiene sus datos de la asistencia? ¿Por qué este PPI no mandó los datos de los escribientes de primer inventario? ¿Por qué el manager no reportó cuántos seguimientos teníamos? No sé, hacía un chingo de cosas que nos empezamos a hacer obtusos en algunas cuestiones de manejo de información. Y entonces, el pedo es que no metemos en conflictos a un servicio, ¿eh? Porque el que está de manager o el que esté haciendo cualquier cosa, pues no se mete en pedos así, decir, pues ya no hubo bronca, ¿no? No me dijeron cuántos escribientes había. No, sino que nos empezamos a meter en broncas como a veces como región, incluso a veces como movimiento, porque no sabemos cuántas personas existimos actualmente en Agua Viva. O sea, yo que manejo datos de todas las regiones, te puedo decir con certeza que no hay una idea clara de cuántas personas están en Agua Viva. Es más, no te podríamos decir en este momento cuántas personas ya han vivido su experiencia en todas las regiones. No te podríamos decir en este momento con cuántas personas hemos fallado al pasarle el mensaje. Te podemos decir que son muchas, porque imagínate, si de región aproximadamente cae entre las 800 y 900 personas, imagínate sumar con todas las demás regiones, más o menos un promedio de entre 500 personas, se vuelve complicado, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de cómo ir guardando la información, incluso cómo reportarla. Poco a poco se han hecho esfuerzos en algunas regiones de poder ir recabando información, de poder ir sabiendo información de algunos escribientes y demás, pero se quedan a veces en intentos cuando se pasa el servicio. Y algo que tenemos en Agua es la rotación del servicio. Es grande. Muchos de nosotros entramos al servicio y de repente al mes ya no tenemos la mitad de los del cuerpo de servicio que teníamos, ¿no? Y poco a poco así se van bajando personas y vamos perdiendo información. Y les decía, o sea, el pedo es que recae en que creemos firmemente o confiamos firmemente en que las demás personas van a hacer realmente bien su labor y van a hacer las cosas a como se debe, ¿no? Y digo, son servicios de confianza, pero necesitamos empezar nosotros a tener idea de qué es lo que vamos a recabar de información y dónde la vamos a estar almacenando, porque si no, se van a quedar ahí en cuentas de compañeros y pues algunos compañeros buena onda cuando dejen el servicio dejarán la información ahí, pero algunos otros dirán, ni madres, esta información es mía y yo les quito acceso a todos. Digo, hasta en la parte perversa de uno mismo de repente pasa como de, chingue su madre, les voy a quitar acceso. Pero pues a veces ves cómo puedes llegar a impactar a otras decisiones del grupo, a otras decisiones de tu región, porque incluso tú lo puedes ver. ¿Alguien de aquí está enterado de cómo es el prorrateo, cómo se maneja o cómo se hace el prorrateo de los grupos para poder hacer el pago de experiencias, pago de eventos interregionales y pago de cualquier otra cosa? ¿Sabes en qué se basa? ¿Lo has preguntado? ¿O nada más te quedas inconforme cuando de repente ves ahí a tu grupo con el 20% y dices, verga, ¿por qué tengo que dar tanto? Si nuestro grupo no es tan grande como ellos piensan. ¿Tienen idea? Por las asistencias, Bonnie, la asistencia de la conciencia. Pero ¿cómo lo sabemos si no tenemos datos? Ops. O sea, sí, tiene mucho que ver la asistencia y la participación del grupo y lo podríamos ver como en cantidad de cuántas personas son militantes y todo el pedo, pero ¿estamos realmente certeros de que así es?
porque no hay información, vuelvo a lo mismo. Si ahorita te preguntaran, por ejemplo, podríamos preguntarle a Monse, ¿sabes cuál es el promedio de asistencia en tu grupo? Creo que Monse no está, pero bueno. Monse, Mande, perdóname. Mande. que si sabes cuál es el promedio de asistencia diaria en tu grupo. La asistencia diaria de mi grupo está pues es que hay días, o sea, por ejemplo, hoy está casi vacío, Promedio, ¿sabes? promedio. Entonces, un promedio, un 50, 60, yo creo. Ya vieron cómo contestamos entre 50 y 60, entre dos números que nos vamos en rangos porque no tenemos realmente idea, ¿no? Y si vamos a preguntar, ¿cuánto porcentaje de prorrateo tienes? ¿Sabes, Monse? No, no te escuché tu pregunta. ¿Cuánto porcentaje de prorrateo tiene tu grupo? ¿De atracción externa? El prorrateo en general de tu grupo no cambia. El prorrateo, creo que son, ay, es que no me acuerdo si son 8 o son 10. O sea, Ok, o sea, sí nos los dicen, pero la neta, ahorita, sí, son 10, 10. va, 10. Estaba entre Belén, 8 y 10, pero ahorita estoy segura que son 10. va. Belén, ¿cuántas personas en promedio están en Cuernavaca? Entre, entre 50 y 60. Ok, Normalmente vienen 60 personas. ok. ¿Y cuál es el porcentaje de prorrateo que tienes? 8, 6. ¿8 a 6 o de 6 a 8? No, no. 8 Tengo aquí la tabla. 8.6. Ok. Y contrasta bien cañón, ¿no? Entonces con Cuapa, que son grupos de la misma región y tienen porcentajes de prorrateo diferentes y la militancia, basado en lo que mencionan ahorita, está más o menos similar. Pero entonces, ¿por qué uno prorratea más que otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? O sea, y vaya, aquí es donde los números son fríos, te dan una idea, te dan una certeza de algunas cosas, pero también hay muchas otras situaciones y vertientes que pueden modificar el prorrateo de un grupo y que a veces ni siquiera tenemos claras, como las distancias, como cuánto realmente, por ejemplo, el esfuerzo que tiene que tener Cuernavaca para poderse mover a la hacienda de región uno es más grande que el que tiene Cuapa para moverse a la región uno. Pero y si nos vamos en cuestiones de cuánta militancia tiene, que diga cuántos escribientes promedio lleva cada grupo, digo, ahorita lo veíamos en la tablita que les presentaba, y Cuernavaca al año lleva 167 escribientes, pero Cuapa 118 escribientes. Entonces, Cuernavaca parece ser más grande y tiene puntos porcentuales más bajos en su prorrateo. ¿Está bien o está mal? No, ni está bien ni está mal. Así son las cosas. Pero actualmente, ¿cómo tú desde a veces la injusticia, desde el preguntar o el cuestionar, cómo podrías ir y tratar de mejorar el prorrateo del grupo o la realidad de los grupos basado en datos? O sea, lo que voy es, nosotros necesitamos datos para poder operar muchas cosas del servicio, pero no tenemos una cultura de almacenarlo, de resguardarlo, y a partir de ahí es donde se mueven muchas decisiones en Agua Viva. Entonces, yo quisiera abrir este tiempo que queda. Digo, la verdad no creo que nos echemos las 2 horas porque pues ya no hay tanto que yo te pueda contar, pero sí me gustaría saber qué cosas en tu día a día como servidor de atracción externa o qué cosas te han pedido como consultar o obtener información en tu región y que no has sabido cómo obtenerla o que te ha costado trabajo de cómo obtenerla y cómo poder presentar algún tipo de reporte o alguna idea para poder ir peloteando algunas cosas, ¿no? Y de algunas ideas que por ahí se están formando. Entonces, me gustaría escucharlos. Ahora aquí en R7 lo que a mí me pasó y que anduve como pinche loco buscando toda la información entre todos los grupos, era precisamente eso de cuánta militancia hay por agrupación para poder sacar un prorrateo, ¿no? So, honestamente, muchos grupos no tenían la información.
muchos líderes no daban la información, decían que no sabían, que era un más o menos. Eso sí, un desmadre. Al final, pues agarramos nada más el promedio, como dicen, un más o menos de de toda la conciencia en todas las agrupaciones, pero en sí lo que mencionas, o sea, tiene sentido porque no sabemos en ciencia cierta cuánta militancia hay o cuánta conciencia hay dentro de Agua Viva R7. Es algo que a mí me pasó. Ok. ¿Y para ti tendría sentido tenerla, esa información? A mí sí, en cierta parte, pero pues sí hay mucho que cuestionar, yo diría, ¿no? Sí, hay bastantes cosas todavía que quedan inconclusas. Ok, ok. Y vaya, o sea, sí quedan inconclusas y todo, pero ¿crees que sea importante para ti y para la región 7 tener información clara de cuánta militancia hay o incluso cuánta participación en la hacienda hay? Sí, para mí sí, Ok. sí, Y sería ahora, importante. y ahora de alguna manera u otra, ¿no? Porque ahorita por el comentario que mandaba Javier al chat, ¿creen que el hecho de que uno no vaya a la hacienda eh, baja la calidad de la manera en la que nosotros recabamos datos? ¿O crees que baja la importancia de nosotros de recabar datos y tener los datos? O incluso si tú no vas a la hacienda, ¿quién podría recabar esos datos? Porque cada quien recaba datos de su propio grupo o se juegan como si fueran individualistas en la hacienda. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues acá en la R7 anteriormente lo estaba llevando atracción externa. Ahorita hay un comité de bienvenida, le llaman, son los que están en registro. Pero sí es importante si, un ejemplo, si nosotros como atracción externas o yo no me presento a la hacienda, esa información se pierde porque no hay como una base de datos en donde almacenarla. Simplemente se recauda ahí en la hacienda, se usa como para apadrinar o asignar padrinos, pero es todo. So, sí es importante, sí es importante el que yo pueda estar en la hacienda. Ahorita, gracias a Dios, se ha estado subiendo más atracciones externas, es lo que estamos trabajando ahorita, en informar todo esto, porque sí, en sí no hay una base de datos donde podamos guardar toda esta información. Ok. Pero voy a esto y yo, por ejemplo, preguntarle a Belén, porque es como con la que más me he acercado a mi atracción externa a conocer un poquito lo que hacen. Eh, ¿Tú, Belén, almacenas información solamente de tu grupo durante la hacienda? Pues es que se va guardando todo en la aplicación de todos los grupos y de todas las regiones, o las regiones que llegan a R1, se va concentrando en la aplicación. Entonces, lo demás, lo que es referente a la logística de mi grupo, sí, ya yo la voy resguardando. Ok. Pero durante la hacienda y el proceso y demás, y cuando les toca ir a revisar como la asignación de apaginamientos y todo lo demás, ¿es solamente de un grupo o de toda la región? No, pues es de toda la región y de todas las regiones que llegaron a R1. O sea, Ok. es todo en total. Ok, entonces estamos de acuerdo que no podemos empezar a tener como una visión individualista en cuestiones de la información. Digo, todos somos puntos de acceso para una información que es, al final de cuentas, qué tan efectivos estamos siendo al pasar el mensaje, ¿no? Porque ¿quién de aquí de repente se pregunta como de, pues no que son personas y no somos, y no son solo números? ¿Por qué nada más ven números? ¿Y por qué si estamos hablando de rescatar vidas y no sé qué?
¿Por qué vemos números? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Se lo ha cuestionado? ¿O simplemente opera el servicio por operarlo? No lo sé. ¿Alguien? Miriam, Juan, Elvis. Yo sí Yo- me lo pregunto y me lo contesto. A ver, ¿qué te contestas? Me pregunto y me contesto que es para ver si realmente está sucediendo o sea, ay, es que ¿cómo te lo explico? O sea, si realmente estamos haciendo o pasando el mensaje, ¿no? O sea, más allá de ver como el número, o sea, yo de repente sí pienso, ay, pues es que nos están pidiendo como puros números y así. Y me contesto, sí, pero es que al final son vidas, ¿no? Y se trata de ver si realmente estamos haciendo algo o qué podemos ir mejorando para que vaya llegando más personas y más vidas, o sea, no verlo como tal nada más números, sino entre más personas somos, pues es que van cambiando más vidas y más familias, ¿no? Es lo que yo me voy contestando, por eso como que sigo aquí. Ok. ¿Alguien más? Creo que Oscar iba a hablar, pero no sé. O Sí, Juan. Dale. era algo que yo me preguntaba cuando inicié, porque decía, pues, ¿de qué me sirve a mí guardar información o agarrar datos? Y de vez en cuando me preguntaban esa información, ¿no? Muchas veces era como mi pereza, sí, de que, pues, ¿para qué chingados la busco, la información, pues, si ni me la preguntan, ¿no? Sí, muchas veces me había preguntado eso, pero no le había puesto el interés, honestamente, de investigar y como para qué. Ok. Por ejemplo, nosotros, parte de cómo podemos empezar a ver las realidades de los grupos y de las regiones, ahorita lo que mencionaba Belén, ¿no? Y lo que mencionaba Oscar. Nosotros medimos la eficiencia de qué tanto estamos esforzándonos en generar el paso 12 en cuestiones de cuántas personas alcanzamos, o sea, cuánto es nuestro alcance. Si lo vemos en números duros, yo recuerdo que en la conferencia 13 estuvimos presentando unos números duros de más o menos la historia de Aguaiba, de cuántas personas hemos alcanzado a llegar en cuestiones de la población mexicana. ¿Sabes cuánto representa las personas que alcanzamos a llegar en porcentaje? ¿Tienes una idea? O sea, imagínate, llevamos ya casi 21 años, ¿no? Y en promedio estamos hablando de que llegan al año unas 2.000 personas aproximadamente en promedio, ¿eh? En promedio. Si nos vamos a los 21 años, estamos hablando de que estamos alcanzando como 42.000 personas, o hemos alcanzado aproximadamente como 42.000 personas. ¿Cuánto crees que en porcentaje equivale a la población de México? Menos del 1%. Menos del 1%. Y si nos vamos a las cifras de cuántas personas se suicidan al año, no llegamos. Si vamos a las cifras de cuántas mujeres mueren por feminicidio, no llegamos, güey. Si vemos cuántos niños existen actualmente en casas hogares y todo el pedo, no llegamos. Eso de alguna manera nos empieza a dar información a nosotros en contraste de qué tan efectivos estamos siendo al pasar el mensaje. Y te lo voy a poner así, porque de repente hay grupos que pueden decir, ah, pues tengo 55 personas de militancia en mi grupo promedio, ¿no? Pero solamente llevamos 3 escribientes, o 4, o 10. ¿Qué tan efectivo estaría siendo el paso 12 dentro de ese grupo si de 55 personas nada más están llevando a diez personas? Y es más, ¿qué tan efectiva está siendo la retención dentro de los grupos si mes con mes la militancia sigue siendo exactamente la misma en el grupo y no crece? Porque siempre reportamos como que la misma y la misma y la misma información. Y nada más nos quedamos como con esa idea, ¿sabes? Como de, ah, pues son 30 personas, ¿no? O son 30 en mi grupo y siempre van a haber 30, pero no vemos cuántas personas se quedan en nuestro grupo o cuántas personas se están yendo de nuestro grupo o por qué se están yendo. Ni siquiera sabemos por qué las personas que dejan de ir al grupo, por qué dejaron de ir. Pareciera que el único momento en el que las personas nos importan es cuando van a escribir su primer inventario. Ya después, pues, pues si ya no regresa, pues ya no hay pedos, ¿no?
pero ¿cómo sabemos qué tan eficientes estamos siendo nosotros mismos al retener a las personas? Porque no, eso sigue siendo un trabajo de paso 12. Tu recuperación, tu servicio, sigue siendo un trabajo de paso 12. Y el poder tener esta información o estos datos y poder analizarlos y poder darles con más detenimiento y más atención, nos puede dar una mayor noción de qué es lo que está sucediendo, ¿sabes? De qué es lo que está pasando con nuestra comunidad, si estamos creciendo, si estamos estancados inclusive, ¿no? Porque tú sabes cuántos grupos existen actualmente en Agua Viva. ¿Sabes cuántos grupos se cierran mes con mes? ¿Sabes por qué se cierran los grupos? Es más, ¿sabes cuántos grupos han abierto? Y es información que a lo mejor tú dirías, verga, pero pues yo por qué tengo que saberla, simplemente porque este grupo. Y aquí es donde entra una parte. ¿Quién tendría que tener acceso a toda esta información general de Agua Viva? ¿Quién tendría que tener acceso inclusive a la información de tu grupo de cuántos escribientes llevan, cuánta militancia tenemos? ¿Quién tendría que tener acceso a ella? Es pregunta para todos. Juan como que quiere contestar Juan, pero no se anima. Yo creo que es para todos, ¿no? O sea, todos deberíamos de tener esa información. Así es. Al igual que como transparentamos las finanzas o hacemos intentos de transparentar las finanzas y de que todos sepan cuánto entra de séptima, cuánto entra de lo que sea, al final creo que parte de todo esto, inclusive el poder que las personas sepan cuántas personas somos, cuántas personas o cuántos escribientes estamos llevando, cuántos seguimientos tenemos, qué tanto está nuestro grupo creciendo, hacia dónde va la tendencia de nuestro grupo, sí es información que tendría que conocer toda la conciencia, todos, porque así nos involucramos más. Es diferente que te digan, no, tu grupo es un grupo chico, a que te demuestren con números que tu grupo es un grupo chico respecto a todos los demás de Agua Viva. Ahí sí ya se sentiría el rigor, ¿no? De poder empezar a observar como de que, ¿por qué, por qué la región uno siempre lleva más escribientes? ¿Por qué la región uno tiene esto? ¿Por qué esto y lo otro, no? Y ahí empezaríamos a evitar prejuicios, ideas que de alguna manera se empiezan a gestar desde la propia ignorancia que nosotros mismos tenemos de no conocer qué es lo que estamos operando. Y no sé si de aquí haya dudas o te va quedando más claro el por qué es importante ir como recabando y resguardando estos datos y que puedan ir almacenándose en algo que no dependa de una persona. Sí, nos queda claro, dudas, preguntas. Yo. mm, Dime, Miriam. Fíjate que esa parte que decías de tener claras, la información sobre las personas que llegan y como en finanzas, se me hace muy importante porque uno cuando llega, o sea, sí se pregunta eso, como ¿por qué R1 es más grande? O así, ¿no? O sea, en las agrupaciones. Y, por ejemplo, yo en mi servicio, mm, cuando recién empecé, pues me ayudaban porque no tenía claro como, bueno, en mi grupo nunca había habido una E, bueno, sí, nunca había estado una E como tal ejerciendo su servicio. Y entonces, ahorita que estoy, pues no tengo como, bueno, yo no tengo así como, bueno, no tengo como datos anteriores o así, o sea, es como todo nuevo y, y sí se me hace, bueno, hoy tuve como más conciencia de mi servicio porque pues desde que estoy, pues no había habido bueno, no habíamos tenido una formación. Y entonces, pues sí quedaron como que muchas dudas, pero sí se me hace muy importante esa de tener más claro los datos. Y ya, gracias. Va, gracias, Miriam. Digo, al final de cuentas, siempre que nosotros tengamos claridad en algo, vamos a tener algo muy poderoso que es un argumento. Y siempre que nosotros vamos a sustentar nuestras decisiones o nuestras propuestas en datos,
Es lo más duro que le vas a poder decir a alguien, ¿no? Oye, o incluso a tu propio grupo, oigan, a ver, no mamen, qué pedo, ¿no? Somos 60 cabrones en el grupo y solamente tenemos 3 escribientes, ¿qué está pasando? ¿No? Y a partir de ahí podemos ir nosotros ir, pues realmente empujando a que las cosas sucedan, ¿no? Y a que las cosas se den de una mayor transparencia en todo este tipo de situaciones. Y al final nos va a dar más noción a nosotros y nos va a dar más autoridad. O sea, el que nosotros manejemos datos de una manera más certera y cada vez más general y con mayor puntualidad, podemos tener más autoridad con las cuestiones y las decisiones que tomamos para nuestros grupos, porque ahí podemos empezar a observar cosas, ¿no? Y creo que cada vez que nosotros vayamos observando datos y lo que yo me he dado cuenta es que siempre vas a poder descubrir cosas nuevas, o sea, no vas a saber qué puedes descubrir hasta que de repente ya tienes datos y puedes ver un buen de información ahí junta que de repente no tiene sentido y cuando la empiezas a agrupar de ciertas maneras o empiezas a sacar ciertos cálculos, puta, güey, o sea, te dan razones de por qué grupos pueden entrar en crisis e inclusive puede llegar un momento en el cual al manejar la información de una manera certera y conjunta, con no solamente atracción externa, me refiero con todos los grupos, podamos llegar a tener información y predicciones inclusive de cuando un grupo va a entrar en crisis para evitar que llegue a entrar en crisis o para poder ir viendo qué grupos están por decaer en cuestiones de algún tipo de servicio, algún tipo de escribientes y poder empujar y poder ver qué grupos están teniendo cada vez menos impacto o qué grupos están teniendo más impacto en las regiones. Entonces, por ahí va un poco la idea de la formación. Yo quisiera como, digo, si ya no hay preguntas, si no hay dudas, quisiera cerrar solamente con una frase que a mí me gusta mucho de cuestiones de estadística que dice que si tú no mides algo, o sea, si tú no mides el progreso de algo que estés haciendo, es muy posible que eso que estás haciendo tienda a fracasar. Si no lo medimos, va a fracasar, porque nunca sabremos hacia dónde realmente lo estamos llevando. Entonces, es importante medir y es importante poder ir observando toda esta información, ¿vale? Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues esto sería todo por la formación del día de hoy. Acabamos un poquito antes, pero pues tampoco quiero hostigarlos con más cosas. Y pues nada, creo que sería todo, Lupis. Va que va, Bonnie. Muchas gracias. Gracias a Es por Gracias, conectarse. Dani. Y pues bueno, pues vamos a terminar nuestra formación como es costumbre con el legado de la responsabilidad, el cual a su letra dice, yo soy Yo responsable soy Responsable responsable cuando cuando quiera, cualquier donde quiera, acción extienda su mano humana pidiendo ayuda. quiero que la mano de agua viva y siempre soy Por responsable. Yo reflexos, soy por conciencia, responsable. que así Así sea. sea. y entonces compañeros, pues, nos vemos, cuídense mucho. Gracias, Chao. Gracias, Bonnie. Bonnie. Gracias. Chao, chicos. Gracias. Bye, Bonnie. Bye, Bonnie. Qué bonito.